su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él. Él es mi Padre y yo soy hijo. Admirable consejero, príncipe de paz.
bendiga a todos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, todos los amigos que ya están también en este momento conectados a esta plataforma digital. Es una bendición poder llegar hasta sus hogares y compartir con ustedes la palabra del Señor Jesucristo. Así que en esta ocasión, si usted tiene una Biblia a la mano, y si no, pues use su teléfono, su tablet, para poder poner la Biblia electrónica y de esta manera leer la palabra del Señor Jesucristo. Es bueno que usted compare lo que dice la Biblia con lo que yo estoy hablando. Puede ser que yo me esté equivocando y usted entonces va a estar notándolo. Así que le invito a tomar su Biblia. Vamos a la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versos 16 al 20. Vamos a leer unas palabras bien conocidas de este capítulo 28 de Mateo. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dice así: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así termina el escritor Mateo su evangelio. Vamos a orar. Elevamos una oración en este momento. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias le damos porque nos permite un día más estar en su presencia, Señor. Estamos conscientes, estamos seguros que su Espíritu Santo nos va a hablar en esta ocasión, Señor. Estoy listo, mi mente, mi cuerpo está listo para recibir el consejo de su palabra. Toca, Señor, a todas las vidas de los hermanos y amigos que nos están sintonizando ya, Señor, y que están conectados, oh Dios del cielo, a esta red, Dios mío. Que su Espíritu se encargue de llevar, Señor Jesús, el discernimiento correcto de esta palabra a esos corazones hambrientos, a esas almas sedientas, Señor, en este momento. Señor, unge mis labios con su Espíritu y podamos entender su palabra. En el nombre de Jesús le damos gracias. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, hermanos, amigos, vamos en esta ocasión a poder estudiar en estos textos. Yo quiero hablarles sobre este pensamiento: discípulos o seguidores. ¿Qué es usted? ¿Es un discípulo o es un seguidor? Ya vamos a ver de qué se trata esto. Cuando nosotros leemos los 4 evangelios del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos damos cuenta que en el tiempo de vida que Jesús estuvo en esta tierra, realmente fue un tiempo muy corto comparado con el promedio de vida que la misma Biblia le da al ser humano. Jesús realmente vivió poco en esta tierra. En el Salmo 90, verso 9 al 10, encontramos nosotros que la Biblia nos da un promedio de vida para nuestra época. Y dice el Salmo 90, 9 al 10: Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. La Biblia dice que el promedio de vida de los seres humanos en la actualidad es de 70 años. En los más saludables
puede llegar a 80 años. Si usted ya pasó de estos años, dele gloria a Dios, alabe a Dios, porque está viviendo con vendaje. Sí, así está sucediendo. Está viviendo tiempo extra, y es una bendición que usted pase de estos años de vida, o que alguno de nosotros pueda llegar a pasar estos años. Es una bendición que Dios nos pueda regalar. Sin embargo, con tanta enfermedad, con tanta contaminación que el planeta está teniendo, yo creo que ni a los 70 años está llegando el promedio ya de la humanidad. Muchas personas mueren de 40 años, de 30 años, 50 años. Todavía no están llegando al promedio de vida que la Biblia establece. Ahora, la Biblia dice que Jesús murió prácticamente joven comparado con estas cifras que la Biblia da acerca del promedio de vida. Jesús fue bautizado como a los 30 años de edad. Imagínese usted, su ministerio terrenal duró aproximadamente unos 3 años y medio. Eso significa entonces que Jesús solamente vivió cerca de 33 años y unos días o meses más. Mire qué joven murió Jesús. Pero cuando nosotros vemos acerca de lo que es la misión del Señor, Él mismo dijo cuál era su propósito y cuál era su misión en la tierra. Realmente Jesús no vino para ser eternamente terrenal. Él mismo lo dijo, y encontramos sus palabras en Marcos 10, verso 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hay un detalle bien importante que quiero resaltar de los 33 años de vida de Jesús en la tierra. 3 fueron los años de mayor importancia en la vida de nuestro Señor Jesucristo, y es a los que más se refieren los evangelios que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Fue en estos 3 años que Jesús realizó la labor más grande que alguien pudo haber hecho jamás en su vida. Predicó, enseñó acerca del reino de Dios, dio las buenas nuevas de salvación, realizó las obras más maravillosas de sanidad, de restauración, tanto físicas como espirituales. De tal manera que de los 33 años que Jesús vivió terrenalmente en la tierra, hermano mío, 3 fueron de los más importantes en su vida. Realmente hizo mucho más de lo que han hecho otros seres humanos que han vivido muchísimos años en esta tierra. Pero hay algo más grande que Jesús hizo durante estos 3 años. Jesús eligió, llamó, enseñó y formó discípulos. Y de eso es lo que vamos a hablar en este momento, en esta ocasión. Debido a que Jesús sabía que su tiempo era corto en la tierra, ocupó 3 años de su vida, los más importantes, haciendo discípulos. Yo quiero que entendamos esto de una manera bien especial. Cuando la Biblia habla de los discípulos de Cristo, se refiere a aquellos 12 hombres que Él eligió y llamó para estar con Él durante estos 3 años de su vida. Encontramos en Lucas capítulo 6, el verso 12 al 16, estas palabras: en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. ¿Escucha eso? Estos 12 hombres fueron elegidos, fueron escogidos por el mismo Señor Jesús de entre toda una gran multitud que en ese entonces ya seguían a Jesús muy de cerca,
según los narra la Biblia. Jesús, en estos 3 años más importantes de su vida, hizo discípulos, pero también tuvo seguidores. Sin embargo, no es lo mismo ser un discípulo que ser un seguidor. Son dos cosas muy distintas. Cuando nosotros vemos la historia de los evangelios, encontramos que en muchas ocasiones aquellos hombres y mujeres que comenzaron a seguir a Jesús, de repente encontraron en Jesús algunas cosas que no cuadraban con sus pensamientos y con sus razonamientos humanos, y comenzaron ellos a ir distanciándose del Señor Jesucristo. Hay un momento que nos narra Juan en su capítulo 6, el verso 60 al 69. Mire lo que dice Juan capítulo 6, 60 al 69. Al oír, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12 elegidos: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Escuchó eso, hermano, amigo? Quiero que entendamos esta parte. Debido a las maravillas, milagros que Jesús hacía, hermano, rápidamente se vio seguido de muchas personas. Multitudes comenzaron a seguir al Señor Jesucristo y se convirtieron aparentemente en sus discípulos. Pero llegó un momento en que las palabras de Jesús comenzaron a incomodar a muchos de sus seguidores. Y es entonces que ellos, dice la Biblia, que dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede soportar? ¿Quién la podrá llevar? Los 12, los elegidos, le dicen a Jesús: Señor, muchos seguidores se están yendo, estamos perdiendo seguidores, le dice Pedro a Jesús. Pero Jesús le dice: no hay problema, no se preocupe, ¿quiere irse usted también con ellos? Pero Pedro dijo: Señor, ¿y a quién vamos a ir si en ti está la vida eterna? Entonces Pedro dijo: nosotros creemos que tú eres el Cristo, conocemos que tú eres el ungido, el Mesías, el prometido a nuestra nación. Entonces Pedro dijo: ¿para dónde vamos a irnos? ¿A quién más vamos a seguir? Si hemos entendido que tú eres el Cristo, el ungido de Dios. Entonces Pedro reconoció que no había otro ser en la tierra, no había otra persona en la tierra que podía darles a él lo que Jesús les estaba dando. Aquellos eran seguidores nada más, no eran verdaderos discípulos, no, porque si hubieran sido discípulos hubieran aguantado, hubieran soportado, hubieran comprendido y entendido el mensaje del Señor Jesucristo, pero no lo hicieron, y desde entonces ya no le seguían más. Gloria al Señor. Un discípulo se define como un alumno,
un aprendiz del maestro, o sea, alguien que toma tiempo para aprender y seguir las enseñanzas de su maestro, de su guía. Gloria al Señor. Ese es un discípulo, alguien que está dispuesto a aprender, alguien que está dispuesto a ser corregido, alguien que está dispuesto a aprender algo más de lo que no sabe, alguien que está dispuesto a tomar tiempo con su maestro, con su líder. Pero un seguidor se define como un admirador nada más, como un partidario de algo. Eso es nada más un seguidor. Entonces, hermano, amigo, ¿y nosotros de qué grupo somos? ¿Usted se ha preguntado si es un verdadero discípulo de Cristo o simplemente es un admirador de Él? ¿O es nada más alguien que tiene preferencia de alguna manera para Jesucristo? ¿Qué somos nosotros? Gloria al Señor. Entonces Jesús sabía cuán importante es hacer discípulos. Sí, Jesús sabía perfectamente que Él no podía contar con seguidores, Él no podía contar con admiradores nada más. Jesús sabía la importancia de tomar tiempo para hacer discípulos, no seguidores. Por eso dedicó tiempo con sus 12 discípulos. ¿Sabe cuántos verdaderos discípulos de Jesús quedaron fieles a Él después que Él ascendió a los cielos? ¿Sabe cuántos? Veamos lo que dice la Biblia. Capítulo 1 del libro de los Hechos, verso 12 al 15. Encontramos la cantidad de discípulos verdaderos que quedaron después de que Jesús fue crucificado, resucita y asciende a los cielos. Hechos 1:12. Mire, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, donde había ascendido el Señor Jesucristo físicamente, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo y Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. ¿Se da cuenta por qué? Es que Lucas vuelve a dar la lista de los elegidos, de los discípulos que fueron elegidos por el Señor Jesucristo cuando Él estuvo en su ministerio terrenal. Vuelve a dar la lista Lucas porque está haciendo énfasis que aquellos que Él eligió para hacer sus discípulos se mantenían firmes, se mantenían fieles. El único que ya no está mencionado en esto es Judas, el que traicionó al Señor Jesucristo. Pero sigue diciendo: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Escucha lo que dice Lucas en Hechos: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Escucha lo que dice Lucas en su tratado del libro de los Hechos. Cuando Pedro se levanta en aquella reunión, solamente habían como 120 discípulos verdaderos que habían quedado firmes y fieles. Los evangelios nos narran que en muchas ocasiones Jesús se vio rodeado de multitudes. En una ocasión la Biblia cuenta que alimentó a 4,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. En otra ocasión Jesús volvió a alimentar a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Se imagina cuántas multitudes eran seguidores de Jesús en aquel momento? ¿Se imagina la inmensidad de personas que seguían a Jesús en aquellos tiempos? Pero eso nada más eran seguidores. Pues al final la Biblia dice que de esas grandes multitudes, solamente los 12 que Jesús eligió y llamó, formó como sus discípulos, que se convirtieron en sus apóstoles, y dice que quedaron fieles. Y además el escritor hace una
un detalle, una afirmación interesante, que en el aposento alto en Jerusalén, cuando estaban esperando la promesa del Espíritu Santo, dice que solo habían como 120 reunidos de todas esas grandes multitudes. Amén. Es eso interesante, hermano. Y todos esos seguidores, ¿qué se hicieron? Y todos esos que acompañaron a Jesús en esos milagros y en esas grandes comilonas, ¿qué se hicieron? Ya no estaban. No eran discípulos, eran seguidores, eran admiradores, era gente que simplemente vino curiosamente porque Jesús iba pasando por ahí y por querer ser espectadores nada más de un milagro, pero hasta ahí llegaron. Nunca se convirtieron en verdaderos discípulos de Cristo. Aleluya. Los verdaderos discípulos estaban firmes, estaban de pie ante la presencia del Señor y habían obedecido lo que el mismo Señor Jesús les dijo antes de ascender a los cielos: no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Y allí estaban perseverando juntos, unánimes en oración y en ruego. Esos son los verdaderos discípulos. Es por esto que en Mateo capítulo 28, que nosotros hemos leído al comienzo de este estudio, en el verso 16 al 20, lo hemos leído al principio. Nosotros tenemos unas palabras bien especiales y maravillosas. Hemos leído que Jesús reúne a sus 12 discípulos en el monte de los Olivos en Galilea, y antes de ascender físicamente a los cielos, le da las últimas instrucciones. Y de esto es lo que yo quiero hacer referencia, para que entendamos lo que Jesús estaba diciendo a estos textos que nosotros hemos leído de Mateo 28, del verso 16 al 20. Se le conocen como la Gran Comisión. ¿Ha oído usted de la Gran Comisión en los evangelios, hermano, amigo? ¿Ha escuchado acerca de la Gran Comisión que Jesús encomendó a sus discípulos, a sus apóstoles? Pues de eso se trata esto. Jesús comisiona, ordena, instruye a sus discípulos en esta ocasión, y en esto encontramos algunos aspectos bien importantes de los que yo quiero hacer mención en esta ocasión. Hemos leído en Mateo 28, 18 que Jesús dice: y se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Quiero que entendamos esta frase que Jesús le dijo a su discípulo. La Biblia dice que cuando estaban reunidos estos hombres para poder ver a Jesús ser alzado a los cielos, dice que vinieron y le adoraron al Señor Jesucristo, pero algunos de ellos todavía dudaban, dice la Biblia, lo reafirma Mateo y dice: pero algunos dudaban. En cuanto a esa duda, el Señor Jesús conocía los corazones de ellos, y por eso que se acerca a ellos y les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Escuchen lo que Jesús estaba diciendo. Ante la duda de algunos discípulos, Jesús afirma y dice: yo tengo el poder, yo tengo toda la autoridad, todo el poder y toda la autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Porque ¿sabe qué? Desde el momento que Jesús, el hombre, venció a Satanás en el desierto, desde el momento que Jesús, el hombre, salió vencedor en el monte de Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, desde el momento que Jesús, el hombre, fue obediente y murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, desde ese momento Jesús tenía todo el derecho, todo el poder de reinar y ser el Señor de señores y Rey de reyes. Se sentó en la diestra del poder de Dios. Eso significa que tenía el poder de reinar, tenía toda la autoridad suprema del cielo y de la tierra. Jesús se lo dijo a sus discípulos, y esto lo confirma el apóstol Pablo en el capítulo 2 de la carta a los Filipenses. Escuche lo que dice Pablo a la carta de los Filipenses, capítulo 2, versos 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Escuchó lo que dice el apóstol Pablo, mi hermano? ¿Entendió lo que el apóstol Pablo dice? Oh, hermano, es que con toda razón Jesús le dice a sus discípulos: no duden, no teman, yo tengo todo el poder y toda la autoridad. Se me ha dado ya la autoridad y el poder, de tal manera que ustedes van a ir, ustedes van a tener mi respaldo, ustedes tienen mi aprobación, ustedes cuenten conmigo. Les está diciendo el Señor Jesucristo: no duden, no teman, porque Él era el Señor de señores y el Rey de reyes. Otra cosa interesante que menciona la gran comisión es cuando Jesús en Mateo 28:19, siempre en el verso 19, le dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Entendamos esta parte, mi hermano. Id y haced discípulos a todas las naciones. Jesús ordena, instruye a sus discípulos, a sus apóstoles, a ir y a ser no seguidores, no admiradores. No, Jesús les dice: vayan y hagan discípulos. O sea, alumnos, personas dispuestas a aprender de su maestro. Esto significa que un alumno, un discípulo, tiene que tener tiempo, tiene que tener dedicación, tiene que tener entrega, tiene que estar sumiso, tiene que tener obediencia. Y eso es lo que hace un verdadero discípulo. Eso es lo que hace un verdadero persona que quiere aprender del Señor Jesucristo. Esto es lo que hace un discípulo. Está sumiso, está obediente, tiene dedicación, dedica tiempo, se entrega de lleno a aprender de su maestro. ¿Sabe, mi hermano? La iglesia no debe estar compuesta de seguidores. La iglesia no está compuesta de fanáticos ni de admiradores. La gente se equivoca a veces con nosotros y nos dice: no, estos son locos fanáticos que andan por ahí gritando por un lado y otro. No, Señor, la iglesia de Cristo no tiene fanáticos. La iglesia de Cristo no está compuesta de seguidores ni de admiradores. La iglesia debe ser compuesta por discípulos, hombres y mujeres que dan su tiempo, hombres y mujeres que se entregan de lleno, hombres y mujeres que dedican tiempo, esfuerzo, muchas cosas para aprender de las palabras del Señor Jesucristo. Gente que está dispuesta a cambiar y a ser radicalmente distinto de lo que realmente somos en Cristo Jesús. Somos nuevas criaturas, aleluya. Eso es lo que la iglesia tiene, gente que está dispuesta a cambiar, que constantemente está aprendiendo de su maestro, de su líder, Jesucristo. Aleluya. El discípulo se forma, el discípulo se entrega, el discípulo se corrige, el discípulo se queda, el discípulo soporta, el discípulo sufre, el discípulo aprende a ser como su maestro. ¿Sabe usted que el apóstol Pedro en muchas cartas del Nuevo Testamento usaba una frase bastante conocida que usted ya la ha escuchado seguramente? Él decía: sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Se acuerda usted que el Pablo siempre le decía a sus conversos, a sus discípulos, que él hacía en las diferentes iglesias de los diferentes lugares donde él fundó? Sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Es que de eso se trata, mi hermano. No somos seguidores, no somos fanáticos, no somos admiradores nada más que le damos like a algo que nos gustó pasajeramente. No, nosotros somos verdaderos discípulos de aquel que nos ha llamado
llamado de las tinieblas a su luz admirable, y estamos listos para aprender. Cada día aprendemos algo nuevo, cada culto nosotros algo diferente. En cada enseñanza nosotros nos edificamos más. En cada sermón, en cada prédica, nosotros aprendemos algo nuevo e interesante para poder pisada de nuestro Señor Jesucristo, nuestro máximo líder. Aleluya. Que fundó esta obra, esta iglesia, este organismo. Bendito sea el Señor. Y una cosa que me gusta de la gran comisión es que Jesús dijo: a todas las naciones, id y haced discípulos a todas las naciones. Jesús no solo pensó en Jerusalén, hermano, amigo. Jesús no solo pensó en Judea. Jesús no solo pensó en Samaria. Jesús pensó en toda la tierra, hasta lo último de la tierra. ¿Sabe qué? Jesús pensó en usted, hermano, amigo. Jesús pensó en cada uno de nuestra familia. Jesús pensó en mí. Él pensó en cualquier otro país de este mundo. Somos muchísimas naciones en este mundo, y Jesús ya estaba pensando en nosotros cuando estaba comisionando a sus verdaderos discípulos. Eso me agrada, eso me gusta, porque Dios nos tomó en cuenta a todos. Aleluya. En aquel momento quizás sus discípulos pensaron que esto que Jesús les estaba diciendo era algo inaudito, imposible. No se habían inventado vehículos en aquel tiempo, tampoco habían periódicos, no se había inventado la imprenta, no habían trenes, no habían aviones, mucho menos había internet como lo tenemos ahora. Probablemente ellos dijeron: pero ¿cómo va a ser posible que llevemos este mensaje a todas las naciones? Es algo imposible. ¿No lo cree usted, hermano? Pero Jesús, siendo Dios, sabía que en cada tiempo de la historia de sus discípulos, de su iglesia, la iglesia iba a ocupar cualquier medio a su alcance que existiera para predicar las buenas nuevas de salvación, para expandir las buenas nuevas de salvación, el plan de salvación, de tal manera que a lo largo de la historia de la iglesia cristiana siempre ha sido así. ¿Se acuerda el primer misionero que existió en la iglesia apostólica, mi hermano? Sí, el apóstol Pablo, el primer misionero que existió en el tiempo pasado. Este hombre caminó por diferentes ciudades, caminó por diferentes pueblos y aldeas. Usó mucho sus pies para ir de un pueblo a otro, de una ciudad a otro, caminando, hermano mío. También dice que usó los barcos, que eran los medios que había en aquel tiempo, que solamente transportaban de un país a otro, de un continente a otro. De esa manera es como Pablo lo vemos embarcándose en un primer viaje misionero, en un segundo viaje misionero, en un tercer viaje misionero. Pablo iba de un lugar a otro, se pasó de un continente a otro llevando este evangelio glorioso. Es que él había entendido perfectamente la gran comisión. Él había comprendido qué significa ir y hacer discípulos a todas las naciones. Aleluya. Él estaba convencido que la única forma de expandir esta obra y esta iglesia que le podía crecer era haciendo discípulos. Pablo invirtió mucho tiempo fundando iglesias. Usó todos los medios que existieron en su tiempo y en su época. Aleluya. Yo creo que si el apóstol Pablo estuviera en nuestro tiempo actual, hermano, ya nos hubiera dado una buena regañada a todos los predicadores y pastores que estamos usando apenas un quizás porcentaje mínimo de los recursos y los medios que tenemos hoy en día para poder expandir esta obra. Él no tenía aviones, no tenía trenes, pero él se embarcó, él caminó, él anduvo por todos lados expandiendo estas buenas nuevas, obedeciendo la gran comisión. Gloria al Señor Jesucristo. Cuando se inventa la radio, la televisión, entonces la iglesia comienza a usar estos medios. Después vienen los vehículos, los trenes, los aviones, y ahora hay un medio más eficaz que puede llegar a donde sea. Es el internet, hermano mío. ¿Quién se iba a imaginar que Dios le iba a dar una tremenda sabiduría al ser humano para poder tener esta tecnología que tenemos hoy en día, mi hermano? Qué tremendo. ¿Sabe qué? Hoy más que nunca
nunca la iglesia se ha visto en la necesidad de usar este medio tecnológico. Es así como estamos llegando más lejos. Es así como estamos llegando a personas que nunca nos habían oído, que nunca habían escuchado del plan de salvación de Hechos 2:38. Es así como estamos, hermanos, llegando a muchos amigos, a muchas familias, a muchas personas que no habían oído que hay un plan de salvación para poder tener todo aquel que quiera y que crea y que pueda ser bautizado en ese precioso nombre glorioso de Jesús, pueda tener la vida eterna asegurada. Qué bendición, hermano. Es uno de los recursos que Dios nos ha puesto a nuestro alcance, y por algo Dios ha permitido que nosotros estemos así encerrados y no tengamos cultos presenciales en el templo, pero los estamos teniendo a través de estos medios. La palabra se sigue expandiendo. Gracias a Dios que la iglesia todavía tiene la facultad de predicar. Gracias a Dios que los pastores todavía podemos usar estos medios y podemos alcanzar con esto a muchas personas, y podemos alimentar a nuestros rebaños, y podemos dar alimento que necesitan los discípulos de Cristo. Aleluya. Dios quiere realmente que llevemos este evangelio. No podemos perder la vista tampoco la orden del Señor Jesucristo. Vayamos y hagamos discípulos, no seguidores, no admiradores, no fans. No, Jesús no quiere un club de fans que en un momento estén dándole like a muchas cosas, y de repente cuando encuentran una palabra que les estorba, una palabra que les hiere mucho, una palabra que los descubre en sus pecados y en sus costumbres y en sus malos hábitos, comiencen a dejar de seguirle, comiencen a dejar de suscribirse. No, Señor. Oh, Dios quiere discípulos verdaderos. Dios quiere gente que esté dispuesta a aprender. Dios quiere hombres y mujeres dispuestos a darlo todo, a sacrificar tiempo, a sacrificar todo para poder llegar a tener las enseñanzas bien plasmadas en el corazón de su gran líder y maestro, el Señor Jesucristo. Aleluya. No podemos perder de vista esa visión, hermano. Dios quiere verdaderos discípulos, gente dispuesta a aprender y a vivir como el evangelio de Cristo nos manda y nos enseña. Pero hay algo más en esta gran comisión que es importante estudiarlo y no podemos pasarlo por alto. Siempre en Mateo 28, el verso 19, la otra parte dice: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero detenerme en esta palabra, bautizándolos. Gloria a Dios. En la cultura judía, cada discípulo era bautizado para poder pertenecer al grupo de los discípulos de ese rabino o de ese maestro. Era como una señal de que ahora sería parte de ese grupo de discípulos, guardando lealtad, fidelidad a su maestro. Esto era una cultura judía. En el contexto que Jesús le ordena a sus discípulos a bautizar a los nuevos conversos, a los nuevos discípulos que se convirtieran a Cristo, en ese contexto es más aún importante todavía lo que Jesús menciona, ya que el bautismo es parte del nuevo nacimiento, es parte del plan de salvación para la dispensación que estamos viviendo actualmente, la dispensación de la gracia o la del Espíritu Santo, como también se le conoce. Para poder ser parte de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo, los verdaderos discípulos tienen que ser bautizados, sumergidos en agua sus cuerpos. De eso está hablando el Señor Jesucristo. Mire lo que contiene la gran comisión. No solamente es ir a ser los discípulos, no solamente es ir y convencer que vengan y que sean parte de la iglesia. Cuando ya son parte, cuando ya creen en el Señor, cuando ya se han arrepentido con fe y con el corazón, entonces dice Jesús: bautícenlos, sí, para que sean parte del reino de Dios. Se lo dijo Jesús a Nicodemo: nadie puede entrar al reino de los cielos si no ha nacido del agua y del Espíritu. Ya que es un acto, el bautismo es un acto, es un símbolo de la identificación que tenemos con Jesús en su muerte. Escucha eso, mi hermano.
El bautismo es un acto, es un símbolo de la identificación que tenemos con Jesucristo en su muerte. Para eso vaya conmigo a la carta a los Romanos. Mire lo que dice el apóstol Pablo, carta a los Romanos capítulo 6, verso 1 al 4. Escúchalo bien. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Entendió eso, mi hermano? Escucha eso, mi amigo. Todo discípulo verdadero de Cristo se debe identificar con su líder, con su maestro, Jesús, en su muerte. Entonces hay que morir como lo hizo Jesús. No, por eso le estoy diciendo que el bautismo es un acto simbólico en el cual nos identificamos con Jesucristo. Pero como todo ha pasado a un plano espiritual, es por eso que Jesús ordena a sus apóstoles bautizar en agua a los nuevos discípulos. ¿Escuchó eso, hermano? De la manera como nosotros nos identificamos con Jesús en su muerte, es por medio del acto del bautismo. Por eso la gran comisión comprende bautismo: id y haced discípulos, bautizándolos. De esa manera nacemos en la familia de Cristo a través del nuevo nacimiento. Gloria al Señor. Esto a mí me gusta, pero no solo termina ahí esto. Las palabras que siguen son: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso dice Mateo 28:19. Este es un punto que causa gran confusión a muchas personas, pero es fácil entenderlo, mi hermano, mi amigo, lo que Jesús estaba encomendando hacer a sus discípulos. Primero, yo quiero que note la frase en el nombre. Está escrita en singular, porque si fuera escrita en un plural, diría en los nombres. Pero si usted lee bien su Biblia, la Biblia dice bautizándolos en el nombre singular, denotando, haciendo alusión a un solo nombre. Gloria al Señor. Por la gramática normal sabemos que las palabras Padre, Hijo y Espíritu no son nombres propios, son títulos o oficios que describen al único Dios verdadero. ¿Está siguiéndome esta hora? Le voy a poner un ejemplo fácil de entender. Yo soy una persona, pero no me llamo persona. Yo soy padre de familia, pero no me llamo padre. Yo también soy hijo, pero no me llamo hijo. Y también tengo un espíritu, el aliento de vida que Dios me dio, pero no me llamo espíritu. Usted me puede llamar por mi nombre, que fui asentado desde el momento que mis padres lo dijeron allá en la municipalidad: este varón se va a llamar Eric Alfredo Campos. Ese es mi nombre propio, y por ese nombre es que yo tengo mi identidad. Gloria al Señor. ¿Está entendiendo eso, mi hermano? Por la gramática sabemos que Padre, Hijo y Espíritu no son nombres propios, sin embargo describen los oficios del único Dios verdadero. Es por esta razón que cuando los apóstoles ponen en marcha la gran comisión, encontramos que a todos los discípulos nuevos que ellos convertían a Cristo,
lo bautizaban en el nombre de Jesús. ¿Sí? Ahí está en la palabra de Dios. Y para que usted se dé cuenta, mire lo que dice Hechos capítulo 2, verso 36 al 41. Aquí está hablando de judíos estrictamente. Mire lo que la Biblia habla acerca de los judíos. Hechos 2, 36 al 41. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Le está hablando a los israelitas, le está hablando a los judíos, a los hebreos, sí, al pueblo escogido de Dios, que a este Jesús, que a vosotros, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos. Eran hermanos, eran judíos. ¿Qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para los que estaban ahí, y para vuestros hijos, para los que están lejos, los judíos dispersos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. A las naciones gentiles nosotros somos llamados, mientras que el pueblo de Israel es pueblo escogido. Por eso dice la Biblia que son pocos los escogidos, pero son bastante los llamados. ¿Está conmigo? Entonces Dios estaba hablando de nosotros, naciones gentiles, y con estas otras muchas palabras les testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, los verdaderos discípulos, fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se puede imaginar usted esa tremenda escena, bautizándose como 3,000 personas en un solo instante, hermano? Qué maravillosa escena tuvo que haber habido en ese momento. Así fueron bautizados los judíos que se convierten en discípulos de Cristo, los que recibieron su palabra. Eso dice la Biblia. Y Pedro les dice: vamos a cumplir la gran comisión con ustedes, porque Jesús lo había dicho claramente, bautizándolos en el nombre. Gloria al Señor. Pero eso no queda ahí, mi hermano, mi amigo. Vámonos a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, verso 14 al 17. Ahora vamos con los samaritanos. ¿Se acuerda quiénes eran los samaritanos, mi hermano, mi amigo? Era aquel pueblo despreciado por los judíos. ¿Se acuerda de la mujer samaritana que salió al encuentro a tomar agua o traer agua del pozo de Jacob? Y Jesús le entabla la conversación y le dice: mujer, dame agua, dame de beber. ¿Se acuerda? Sí, claro que sí. Era el pueblo que era una mezcla de judíos y gentiles. Eran despreciados por los judíos, pero a ellos les llegó la salvación. Por eso Hechos 8, verso 14 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Eso dice su Biblia, mi hermano. Corrobórela. Véala, que no esté diciendo algo incorrecto yo. Corrobore usted mismo si así dice su Biblia. Si así dice su Biblia, entonces estamos de acuerdo, ¿sí o no? Amén. Gloria al Señor. Los samaritanos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Pedro y Juan, habiendo oído la gran comisión cuando Jesús iba a ascender a los cielos, habiendo oído de las instrucciones, de las ordenanzas del Señor: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Estaban aplicando la gran comisión, estaban obedeciendo la gran comisión. Pero eso no termina ahí, mi hermano.
Hechos capítulo 10, verso 44 al 48. Mire qué sucede con los gentiles, los que no eran ni samaritanos ni tampoco judíos, los gentiles, las demás naciones, nosotros. Mire lo que sucede en Hechos 10, 44 al 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, los judíos, se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó, escucha, bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Oyó eso, mi hermano, mi amigo? La conversión del primer gentil llamado Cornelio, con toda su familia y sus amigos que había llamado cuando Pedro llegó. Dice la Biblia que habiendo recibido el Espíritu Santo y habiendo hablado en lenguas como lo hicieron en el aposento alto los 120 reunidos, Pedro no podía más que bautizar a estos hombres en el nombre de Jesús, porque habían recibido lo mismo que Dios le había dado a los judíos, de tal manera que estos hombres gentiles también fueron bautizados, según lo dijo el Señor Jesús en la gran comisión: vayan y hagan discípulos y bautícelen en el nombre. Gloria al Señor Jesucristo. Amén, amén. Los discípulos de Juan el Bautista también recibieron esta experiencia. Mire lo que dice la Biblia en Hechos 19. Hechos 19, 1 al 6. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban lenguas y profetizaban. Los que en un tiempo fueron discípulos leales de Juan el Bautista, ahora se encuentran con el apóstol Pablo en las regiones de Éfeso. Entonces los apóstoles, el apóstol Pablo les pregunta a ellos: ¿en qué bautismo fuisten ustedes bautizados? ¿Han recibido el Espíritu Santo? Pero ellos le dicen: ni sabemos qué es eso, no nos han enseñado, no nos han dicho. Pablo les comienza a decir todo, y cuando ellos entendieron, fueron bautizados en el nombre de Jesús en agua, y recibieron el Espíritu Santo. Y la Biblia declara que hablaban en otras lenguas y profetizaban. ¿Entiende eso, mi hermano, mi amigo? Entonces los apóstoles entendieron lo que Jesús les ordenó en la gran comisión. ¿No lo cree? Claro que entendieron. Claro que de otra manera Jesús mismo les hubiera reprendido y les hubiera hecho saber que estaban equivocados. Pero realmente los apóstoles entendieron perfectamente lo que Jesús les estaba dando. La última de las instrucciones que Jesús les dio: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de aquel que es Padre, Hijo y Espíritu. Claro que sí. Esos oficios denotan al único Dios verdadero. Esos oficios demuestran lo que el Señor único y Dios es para con la humanidad. Por supuesto que sí. Ellos comprendieron, ellos entendieron. Es por eso que la Biblia dice que los nuevos discípulos se mantenían firmes.
en esa doctrina. Pero la última instrucción que Jesús les da en la gran comisión es interesante. Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Lo que Jesús enseñó, lo que Él inculcó, lo que Él formó en los corazones de aquellos discípulos que Él llamó y ahora apóstoles, era lo mismo que ellos tenían que enseñar a los nuevos conversos, a los nuevos discípulos. Es por eso que la Biblia dice que los nuevos discípulos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso dice Hechos capítulo 2, verso 41 al 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Escuchó eso, hermano? ¿Oyó eso, mi amigo? Todos los nuevos discípulos que hicieron los apóstoles se mantuvieron aprendiendo las enseñanzas del Cristo, de Jesús. Sí, mantenían comunión unos con otros. La Biblia dice que recibieron las enseñanzas de Cristo. Se sentaban a comer el pan juntos y mantenían oraciones y ruego al Señor constantemente. Así se mantuvieron y así crecieron. Uno a uno fue siendo agregado los que creían en Cristo. Amigo, ¿quieres ser un discípulo de Cristo verdaderamente? ¿O un simple seguidor nada más? Un seguidor es nada más un admirador. Alguien que es atraído por algo, pero que cuando ya no le encuentra sentido, se va. Un verdadero discípulo es el que aprende, es el que se queda, es el que da su tiempo. Un verdadero discípulo está dispuesto a ser corregido por su maestro. Un verdadero discípulo tiene fe y firmeza en las palabras de Jesucristo. Hermano, ¿todavía sigue siendo usted un discípulo de Jesús? ¿O ya solamente es un seguidor nada más? Usted y yo lo sabemos. Si es de los que siempre está aprendiendo algo más, si es de aquel que siempre está escudriñando para encontrar mejor sentido a la palabra, si es de aquel que siempre está en comunión con su maestro, si es de aquel que siempre está pidiendo algo mejor, algo nuevo, algo más grande, usted es un verdadero discípulo. Pero si le ha dejado de encontrar sentido al camino de Jesús, si ya no encuentra propósitos en Cristo, puede ser que sea nada más un seguidor, un admirador. Dios no quiere admiradores. Dios no quiere seguidores. Dios quiere verdaderos discípulos. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, y cada discípulo bautícenlo en el nombre de Jesucristo. Yo quiero elevar una oración en este momento. Hermano, amigo que usted nos ha estado oyendo, si usted necesita conocer y entender más a profundidad la palabra, la doctrina de Jesucristo, contáctenos, envíenos un mensaje. Con gusto les vamos a enseñar más de Jesús, de la doctrina de los apóstoles.
Amén, Señor Jesús, en este momento. Yo pido, Dios mío, que cada persona, cada hermano que ha estado escuchando este mensaje, comience a sentir el deseo de ser un verdadero discípulo de Jesús. Hemos entendido, Señor, que el discípulo se entrega, el discípulo da tiempo, el discípulo aprende, se deja formar, se deja forjar por su maestro. El discípulo es aquel que mantiene su fe y su firmeza en las palabras de su maestro. Dios mío, yo le pido, Señor, por todos aquellos hermanos y amigos que han estado escuchando su palabra, que su Espíritu Santo la pueda llevar hasta lo más profundo de sus corazones y que surja el deseo, el anhelo de convertirse en verdaderos discípulos de Cristo. No solamente seguidores ni admiradores. Gracias, Dios del cielo. Le damos la gloria y la honra a usted, Señor, en el nombre de Jesús.